Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Disculpen un poquito tarde, pero es que estaba terminando una diligencia. Y ya está, gracias a Dios. Estamos con 89 personas en línea y vamos a continuar con nuestro curso para efectos de la control. Se deja constancia que el día de hoy, 28 de abril del año 2026, a las 19 horas con 24 minutos, damos inicio a el curso de Derecho Penal 3, que corresponde a la carrera de Abogacía y Notariado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales del semestre del año 2026. Adelante, Alejandra. Buenas noches, licenciado. Perdone, fíjese que hay compañeros que están intentando ingresar a la clase. Ya les fui a admitir a todos. Muchas gracias, Lic. Es que cada ratito, es que eso es lo que estaba esperando para... Ahora llegamos a 91, 92. Muchas gracias. ¿Alguien tiene noticias de cómo vamos a trabajar este semestre? Es a base de clases virtuales, exámenes virtuales, todo virtuales. No sé cómo sintieron el examen que sustentamos en esta vía virtual. No se pueden hacer exámenes de reflexión y de casos especiales porque el mismo sistema nos obstruye porque no podemos calificar. Con pregunta y respuesta directa sí podemos calificar. Entonces ahora me va a tocar que calificar, leer examen por examen de las últimas 5 preguntas, pero por lo menos ya no es del todo. Y otra es de que es entendible lo que ustedes escriben porque lo escriben tecleado. Entonces eso es distinto que escribirlo manuscrito. Al escribirlo manuscrito, ustedes saben que la caligrafía de todo no es muy buena. Ahí estamos ya. Al fin se calentó esa cosa y ya logramos el enlace. No sé si se me miran. Estamos bien, ¿verdad? Bueno, Sí, licenciado. Chile, sí, sí. Vamos a dar inicio. ¿Alguien que me recuerde en qué artículo nos quedamos? ¿Algún comentario sobre el examen? Quisiera escucharlos, quisiera ver qué es lo que piensa del cambio del examen, porque así vamos a terminar el semestre, según tengo entendido. Ok, está admitido el que está esperándome. Sofi Castillo, adelante. Buenas noches, licenciado. Es que fíjese que yo tenía una duda, pero el problema es de que yo no me pude hacer el examen el día que correspondía. Entonces, yo envié mi solicitud al correo, pero no recibí una respuesta. No sé si llegó o si le llegó. Mi correo. Sí, a mí una de las auxiliares me contestó y me dijo de que tenía que enviarlo a un correo. Entonces yo le envié un correo, también se lo envié a su chat personal, pero no obtuve respuesta en sí. Es que la verdad es que le digo que son una gran cantidad de mensajes, Sí, me imagino. pero si desea, este es el mejor momento. Si desea hacerse el examen extemporáneo, pues coordinémoslo para la próxima clase o en cualquier día de la semana. Solo me indica, mándeme un mensajito nuevamente al teléfono para que yo pueda programar el día y hora que le hagan el examen. Y lo tenemos que hacer virtual, por supuesto, porque no tengo nada físico ahora en este examen, todo lo tengo que reportar virtual. Entonces, lo único es de que de aquí en adelante, ahí estamos, ya lo tengo aquí. Gracias. Entonces, recuérdenme, mañana tengo una audiencia en la mañana. Mañana a las 14 horas, recuérdenme, y si es posible, de una vez lo hacemos a esa hora. Okay. Y disculpe, ¿será que 14, no se podría realizar el día jueves, que es la siguiente clase? en horario de clase se me es difícil porque me tengo que conectar en dos cosas. Ah, ya. Tendría que ser un poquito antes en la tarde o en la mañana, no sé cómo usted quiera. Ah, sí, en cualquier horario del día jueves estaría bien. Entonces yo le recuerdo el día de mañana. Aquí le estoy poniendo jueves a las 10 de la mañana, recuérdeme, y una vez podemos someternos a esa hora al examen.
Ok, muchas ¿Alguna gracias. alguna otra persona que no se haya hecho el examen y que pueda conectarse el día jueves en la mañana para hacerse el examen? Estamos dando esta oportunidad extemporáneo. Más allá de eso no podemos hacer más. Si no se anotan o no indican, pues ya no van a haber posibilidades de extemporáneo porque eh, tenemos que seguir con las clases. Alguien me decía de qué artículos estábamos en la desobediencia, de negación de auxilio, o cuáles eran los puntos que teníamos pendientes. Vimos el cohecho pasivo, ¿verdad? No. ¿Alguien tiene anotado ahí Licenciado, sus llegamos al artículo 347B. 300? 47B. Muchas gracias. Sofi me contestó, ¿no? No, Sandra. Ah, pero Sandra Paredes, muchas gracias. Sandra, es que ya tantos días que no nos vemos que 347D, ¿verdad? Protección de los bosques. Ese está derogado. 347C es adicionado. Responsabilidad de funcionario. Las mismas penas indicadas en el artículo anterior. Contaminación industrial. Ya estamos viendo lo que corresponde a los delitos relacionados con el patrimonio nacional. Pero, bueno, vimos los delitos contra la economía nacional, el comercio, la industria y el régimen tributario. Los trabajos que hicieron me parecieron muy buenos, muy atinados. Yo creo que la mayoría va a tener una buena calificación en los trabajos porque los hicieron muy bien, excelentes. Parece ser que pusieron el esmero, que he revisado como unos 3, pero sí me ha parecido muy bien. Lo que pasa es que yo tengo la maña o la costumbre de revisarlos bien para ver si cumplen con las expectativas que se dejaron en el trabajo para poder darles una buena nota. Si la cumplen y llenan los requisitos, entonces pues se hacen merecedores a la nota que habíamos tenido en mente. Bueno, entonces vamos bien con los trabajos. Ojalá, ahorita cuando haga el recuento de las notas de los exámenes, pues ahí. Hay algunas notas en el primer parcial que sí me parecieron muy bajas. Y yo quisiera, pues, instarlos a ustedes ahorita que traten de ver cómo logramos mejorar esa nota, porque sí realmente había unas respuestas muy alejadas de la realidad, de lo que teníamos en el programa, unos tipos penales totalmente distintos. Algunos me pidieron revisión de examen y extraordinariamente, en la medida que yo tuve dentro del tiempo limitado que tengo en mi agenda de mi oficina, logré de alguna manera ver algunos exámenes que me requirieron y pues les hice ver algunos, pues lo que correspondía. Y espero que pues la revisión sea para mejorar y ubicarse exactamente en lo que corresponde. Tenemos que ser bien minuciosos en el tema de la concentración de los tipos penales. Ahí se recuerdan que no podemos hacer analogía, no podemos acercarnos a este, más o menos se parece. Entonces, como se parece o a mí me parece, no, tenemos que ver que exactamente encajen las palabras de las descripciones de las características y de las circunstancias del tipo penal con el tipo penal per se, es decir, el tipo penal propiamente dicho, que está escrito en el Código Penal o en alguna de las leyes especiales. Tiene que existir ese verbo rector, que es lo que nos regula, es como el eje central de la descripción del tipo para poder aplicarlo a los hechos que se nos están imputando.
Pero no nos podemos alejar porque a mí me parece que es esto, porque a mí lo considero que es así, que esto es mejor así. El verbo rector es la clave. La acción propiamente dicha de la tipología del delito, eso es lo que nos enseña a calificar precisamente esos hechos que se nos están planteando. Entonces, yo quisiera que esa observación de la revisión de examen no solamente quede para los compañeros que me pidieron la revisión de examen, porque me dijeron, mire, licenciado, yo considero que la nota que tengo es demasiado baja y yo creo que yo entendí perfectamente la clase que usted daba, pero no entiendo por qué saca una nota tan baja. Y entonces, y tienen razón, porque si yo he entendido las cosas y creo que contesté bien, pues tengo el derecho de pedir. Entonces, escasamente hice yo un tiempecito ahí para dar algunas revisiones y les hice ver por vía electrónica, porque fue por medio de WhatsApp que tuvimos el intercambio de la revisión, porque yo les mandaba fotos de lo que me contestaban en su examen, pero era totalmente distinto a la expectativa de lo que se requería en el caso concreto. Por respeto a los demás compañeros, hubieron muchos que me pidieron revisión y no me alcanzó porque ya teníamos que hacer el examen, el tiempo, pero el llamado es a que esta repitencia que yo hago en el curso de que consideremos esa relación causal, pongámosle mucha atención, pongámosle, no me crean a mí, créanme en el sistema que está diseñado para poder hacer una imputación objetiva claramente a los tipos penales que se refieren los hechos que nos ponen. Entonces, la clave es el verbo rector. Pero para llegar al verbo rector, que es la acción propiamente dicha, tenemos que ver que haya alguna característica alrededor del verbo rector que nos orienta a decir, este señor tenía la intención y la voluntad de cometer ese hecho. Entonces tenemos que rebuscar un poquito. Eso es parte del análisis de la teoría. Recuerden que no estamos hablando de derecho penal de adjetivo, estamos hablando de derecho penal sustantivo. Es una teoría la que estamos asemejando en este momento con lo que se refiere a saber calificar las figuras delictivas que se nos presentan, a saber hacer la imputación propiamente dicha en el tipo penal que corresponde. Ese es el llamado a este curso de Derecho Penal 3, que aprendamos a que el hecho que está ocurriendo en la calle, nos están diciendo, mire, ahí mataron a una persona y ahí está el muerto, ahí está tirado, tiene 5 disparos de arma de fuego, hay una pistola a la par y hay una moto tirada también. Y además ya vino la policía, también están los bomberos y los bomberos vinieron y se acercaron y le quisieron dar tomar los signos vitales, pero lamentablemente lo encontraron ya sin vida. En todo ese panorama, en todo ese conglomerado de cositas que llegó la policía, que hay una pistola tirada, pero la persona estaba muerta. Entonces nos tenemos que concentrar en que hay una muerte, hay una persona que dio muerte. Entonces tenemos que irnos a los delitos que nos hablan de la muerte, ya sea el homicidio preterintencional, el homicidio en estado de emoción violenta, el asesinato. Entonces, pero todo lo tenemos que ver alrededor, a ver si las características y circunstancias se circunscriben al tipo penal que está en nuestro código. Entonces, eso quiere decir que tenemos que hacer un análisis del verbo rector. Yo les he dicho en repetidas ocasiones y quiero que por favor lo tomen como un recalcamiento que yo hago siempre. La clave es el verbo rector. Y ese verbo rector siempre va acompañado de 2 presupuestos, que son los elementos de la acción, que son, por eso yo les decía, ¿cuáles son los elementos de la acción? El conocimiento, que lo que voy a hacer yo es ilegal.
la voluntad, porque lo estoy ejecutando, lo que estoy dejando después de cometer el hecho, o sea, todos los cambios exteriores que sucedieron en el entorno del delito, y obviamente que yo sea una persona humana, porque es imputable a mi persona. Son 4 elementos los que tiene la acción. Los más importantes es el conocimiento y la voluntad. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ver el entorno de que sí, efectivamente, es ese delito. Pero se tienen que basar en el verbo rector. Hay muchos verbos rectores, pero no nos guiemos por la apariencia de lo que se nos está diciendo en las circunstancias. Vayámonos al verbo rector. El verbo rector es la clave. Entonces yo repito y repito que por favor nos concentremos en que lo que está sucediendo en la calle, los hechos, lo que está pasando ahí en la terminal, lo que está pasando ahí por el guardo, lo que está pasando ahí por la Atanasio Azul, lo que está pasando, eso lo traemos a nuestro código y lo que encaje propiamente con el verbo rector y las demás circunstancias, ese es el tipo. Por ejemplo, en el tipo penal que yo les ponía de la usurpación, por ejemplo, que tomar una propiedad de bien inmueble que no sea de él y se esté adueñando, se esté metiendo ahí a la fuerza por una usurpación. Y si se mantiene en ella, es una usurpación agravada. Temas así como el hecho de que está enmarcado en el entorno de las circunstancias propias de los hechos a las circunstancias propias del tipo penal, se rigen en el análisis del verbo rector. Discúlpenme que tanto que insista yo en que ustedes conozcan ese encuadramiento que nos habla el artículo 10 de la ley del Código Penal, que es encontrar la esencia del tipo penal con los hechos que se refieren. Matar, extorsionar, lavar dinero. Hay verbos rectores que son complejos, es decir, que van compuestos de una y otra frase. No solamente es matar o robar. Es un verbo rector que va completo. Por ejemplo, el de lavado de dinero, el de la violencia contra la mujer, y cosas así que tenemos que ir viendo, y entonces eso nos obliga a que tenemos que analizar y concretarnos en que ese es el tipo, porque yo aquí ya identifiqué el verbo rector. El verbo rector es como el tornillo central de un eje, de una rueda. Es el eje principal. Sobre ese verbo rector giran las demás circunstancias. Si ustedes encuentran ese eje, ese punto medular, que es el que sirve para definir qué fue lo que pasó, no se pierden. Ya las características son adornos, eso que llegó la policía, que le fueron a poner una manta blanca encima del cadáver, y que llegaron los bomberos, y que primero llegaron los voluntarios, y que después llegaron los municipios. Eso es adorno. Esos ya son cuestiones que van alrededor, pero el eje fundamental ahí es que hay una persona muerta. Si estamos hablando de un robo, si estamos hablando de un robo que tomó cosa ajena, que no le pertenecía y se desplazó con ella y se la llevó, la hizo para sí. Entonces entendemos que hay un robo con violencia. Si es un hurto, pues subrepticiamente lo tomó y se desplazó. Entonces tenemos que encontrar el verbo rector. La clave es el verbo rector. No se les olvide. Tal vez ustedes más adelante se van a olvidar de derecho penal y se van a olvidar de estas clases, pero que no se les olvide en el examen. En el examen, cuando ustedes tengan enfrente el examen, yo sé que ahorita en el examen virtual, pues todos se consultaron y se mandaron mensajitos y mira, ¿cuál es eso? Ya lo conozco yo, eso ya no lo podemos ocultar. Aquí hasta se ponen de acuerdo entre grupos. Y qué bueno, porque la idea es que ustedes conozcan y que aprendan. A mí no, el resultado del examen va a salir ahí, pues que todos ganaron y todos también. Excelente. Pero a mí me llama la atención que ustedes se concentren en identificar el tipo penal que corresponde por medio del verbo rector. Recuerda que
mirábamos en clase quién, coma. Cuando es quién, el sujeto activo es cualquier persona. Tomare, poseer, realizar, explotar, cualquier cosa que corresponda al verbo rector, ese es el eje. Y entonces ya lo demás que no los desvíe ni los entretenga en otra cosa. Miren, si ustedes encontraron el verbo rector y ese es el verbo rector del tipo penal que está anotado en el código, ese es el tipo. Ya no se pierde. Esa es la clave. Y entonces ya después ya miramos que hubo dolo, que hubo culpa, que no fue sumisión, que efectivamente hay otras características que se describen y muchas cosas. Entonces, eso lo tenemos que observar. La quiebra fraudulenta la vimos, ¿verdad? Quiebra, ¿sí? De eso no les hicimos preguntas. Haciendo de bienes, 52, por favor. De propósito, para sustraerse del pago de sus obligaciones, creo que ya lo habíamos visto, vamos a repetir. Se hace con sus bienes, los enajenare, gravare u ocultare, simulare créditos o enajenaciones, sin dejar persona que los represente, o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 3.000 quetzales. Ese tipo penal ya lo habíamos visto, que es aquel que tiene una obligación que pagar, suscribió un contrato con alguna persona en donde adquirió, eso lo van a ver ustedes en derecho civil, donde adquirió a través de un negocio jurídico una obligación que lo hace que tenga una deuda, sea el deudor. Y para excluirse o sustraerse de esa obligación, pues venda sus bienes o los done o los grave o los oculte o se los pasa al nombre de la mujer o al nombre de la hija o al nombre para que él no pueda responder, para que no tengan bienes. Esta persona puede ser denunciada por el delito de alzamiento de bienes, solo porque no está cumpliendo con la obligación de pagar lo que adeuda a su acreedor. Entonces, y vende sus bienes y se sustrae sin dejar a quien lo represente, o no deja bienes suficientes para que respondan al pago de las deudas, pues tiene una sanción de una prisión de 2 a 6 años. Entonces, alguna persona que a ustedes les deba y que haya dejado como garantía algún bien inmueble, lo haya dejado hipotecado, pero que teniendo o lo haya dejado a través de una garantía prendaria, pero se sustrae de ellos y los vende antes y no permite que puedan ser embargados para que respondan a lo que corresponde la deuda, pues puede ser denunciado y puede ser definido en determinado momento siempre y cuando haya dolo y haya intención de realizar este acto en razón de esa circunstancia. Entonces, aquí, ¿cuál es el verbo rector? Sustraerse del pago de una obligación. Esos son los verbos rectores complejos que yo les digo, que no solamente sustraerse, pues podríamos hablar nosotros de sustraerse de algún lugar, de alguna cosa, de cualquier circunstancia, pero aquí sustraerse de una obligación que debe. Eso es lo que complementa el verbo rector, para ir entendiendo bien. Hay verbos rectores que solo se refieren a una frase, a un verbo normal. Hay otros que tienen que tener un complemento. Por ejemplo, aquí, sustraerse al pago. ¿El pago de qué? De una deuda, de una obligación. Entonces eso ya me da la idea que, bueno, entonces quiere, como lo que nosotros decimos muy comúnmente en Guatemala, quiere sacudirse o quiere zafarse y ya no quiere tener esa responsabilidad.
Hay una agravante aquí en esta clase de tipo penal, dice que si el deudor hace eso de sustraerse del pago de sus obligaciones, es comerciante, además se le sancionará con la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. O sea que si fue comerciante, alguien que esté inscrito como comerciante formal en el registro mercantil, usted sabe que todas las personas naturales o jurídicas pueden ser comerciantes. Todos pueden acudir al registro mercantil a inscribirse como comerciantes. ¿Eso qué les permite? Que les permite ya realizar una actividad económica del comercio, es decir, una intermediación, una prestación de servicios, una manufacturación de una industria, qué sé yo. Pero ya se les da la categoría de comercio. Si esta persona es comerciante, tiene los bienes, pero para sustraerse de sus obligaciones como comerciante, no pagarle a sus proveedores, por decirle así, vende sus bienes con los cuales puede responder en algún momento. Se sustrae de sus bienes y dice, o enajenar esos bienes, o oculte esos bienes, pues la pena será de 2 a 6 años. Pero si fuere comerciante, dice, tiene una pena accionaria y esa pena no es, la pena principal es la de prisión de 2 a 6 años. Pero si fuere comerciante, dice que va a ser inhabilitado por el doble de la pena. O sea que si le pusieron 6 años, va a tener que tener el doble de la pena, 12 años, inhabilitado. ¿Me explico? ¿Vamos bien con esto? Por favor, ¿dudas? Vamos a entender, trato de hacer lo más explícito posible para que me logren entender. Y a veces se me salen unas palabritas del buen Chapín, pero con eso entendemos también. ¿Estamos bien con esto del lanzamiento de bienes? Todas aquellas personas que a usted le deben, pero que ustedes saben que tienen cómo responder porque tienen una casa, porque tienen un carro, qué sé yo, y lo venden por no pagar, siempre y cuando esté bien definido esta circunstancia, por no pagar, por no cumplir esta obligación, entonces puede denunciarlos por el delito de alzamiento de bienes. Eso ocurre con las empresas. Bueno, quiebra de sociedad irregularmente constituida. Para los efectos de lo dispuesto en este código, se considera fraudulenta la quiebra de toda sociedad constituida sin los requisitos legales. Y a quienes la constituyeron se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 350, que es la responsabilidad personal. Cuando sea declarada en quiebra una empresa mercantil, todo director, administrador, liquidador de la sociedad o establecimiento fallido que hubiere cooperado en la ejecución de alguno de los actos ilícitos que la motivaron será sancionado con igual pena señalada para el quebrantamiento fraudulento o culpable según el caso. Entonces, 350 tiene que estar amarrado con el 353, que es la quiebra de una sociedad irregularmente constituida. ¿Cuáles son esas empresas o sociedades que están irregularmente constituidas? No sé si ustedes han escuchado en noticias o en las redes sociales o en los casos que se han escuchado a través de los medios de comunicación, que era una empresa de papel. ¿Han escuchado eso, sí o no? ¿Sí? ¿Cuáles son las empresas de papel? Pregunto. Alguien que me conteste, por favor, para que estemos en sintonía en lo que estamos hablando. ¿Han escuchado ustedes esa versión que dicen cuáles son las empresas de papel? Licenciados, son las que inventan para evadir impuestos. ¿Ok? Una, otra, otra versión. Son aquellas que existen en documentación, todo está en regla, pero su fin no es el que dice en dicho documento. Bien, gracias Marvin. ¿Alguien más? Usualmente se usan para lavar dinero también.
Ok, también, muy bien. ¿Alguien más? Estas empresas regularmente las constituyen, van vinculadas con actos de corrupción también. Cuando hablamos de actos de corrupción, no solamente hablamos con actos de corrupción en el Estado, en la administración pública, sino que también hablamos de actos de corrupción en cualquier otra de las empresas que se puedan dar. Entonces, hay una empresa X que le debe a otra empresa X. Y hay una empresa que de alguna manera fue constituida irregularmente porque no existe el personal administrativo, no existe el personal operativo, no existen todos los recursos que puede tener una empresa desde su inicio. La inscripción se hizo anómala, fue una irregularidad, todo fue mediante engaño y defraudación. O sea, es irregularmente constituida, son las famosas empresas de papel. Entonces, cuando existe alguna empresa de esta naturaleza que solo se inscribe con documentos y se hace simular que existe un capital social, que existen dos socios, pero que estos no existen o que no son los realmente accionistas o no son los realmente socios, sino que, pero se inscribe. El registro mercantil no niega a nadie que lleve la documentación en orden, que solamente sea el papel, y lleve la solicitud, el formulario ya lleno, los sellos y todo, que tenga todos los requisitos de ley, pero que no existe. O sea, no hay ninguna operación, ninguna función o actividad comercial que esté desempeñando. Como dijo Marvin o como dijo Ángel ahí, que para lavar dinero o para cualquier otra actividad que no sea la que propiamente está designada para realizar. Me explico. Esas son las empresas irregularmente constituidas. Carecen, pueden cumplir con los requisitos legales para suscripción. Es una sociedad que puede estar inscrita, pero no está operando conforme la ley o conforme las reglas establecidas. Entonces dice que para los efectos de este código penal se considerará fraudulenta la quiebra de toda sociedad constituida sin los requisitos legales. Es lo que estamos hablando. O sea, no hay requisitos legales para su constitución y pueden obtener alguna quiebra. Es decir, yo tengo una empresa que se inscribió y fue registrada irregularmente. No tengo ninguna actividad comercial alguna, de nada, absolutamente nada. Pero adquiero obligaciones con otras personas, o sea, con otras empresas. Y figuro venderles algo, pero no se los vendo y recibo el dinero y ya no se los devuelvo. Y trato de hacer una serie, pero para no cancelar, o pagar esas obligaciones que adquieren las empresas, me declaro en quiebra. Digo, no, estoy en bancarrota y ya no puedo hacer mayor cosa. Y entonces empiezo un proceso aparentemente de liquidación y entonces esto es delito. Entonces los que se declaren, se considera fraudulenta la quiebra, dice, de la sociedad que no llene los requisitos legales. Y a quienes las constituyeron se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 350. Ahí van dirigidas a los directores, a los administradores, a los liquidadores, porque todo es falso, todo es simulado. Entonces, esta quiebra es una quiebra fraudulenta, es una quiebra de una sociedad que no solamente no fue constituida conforme a la ley, sino que ahora se está declarando en quiebra. Pudo haber sido inscrita en el registro mercantil como una empresa, con su representante legal, con su gerente, con sus varios gerentes y pudieron haber simulado que estaban en una operación.
y estando inscritas adquirieron obligaciones con otras personas, pero por no cumplir se declaran en quiebra. Entonces aquí hay dos factores. La quiebra es una declaración que hace el representante legal en cuanto a que los estados financieros de una empresa ya no son suficientes para pagar a sus acreedores. Entonces, eso se hace regularmente cuando es una... Se recuerdan que vimos la vez pasada la quiebra fraudulenta y la quiebra culpable. Esta es otra modalidad de la quiebra de sociedad constituida irregularmente. Quiere decir que desde el inicio nació mala esa sociedad, porque no cumplió los requisitos para su constitución. Ahora, eso lo van a ver ustedes en derecho mercantil, pero ¿cómo se constituye una sociedad? Pues por medio de sus accionistas o por medio de sus socios. Dos personas o más disponen abrir un negocio y aportar una cantidad de dinero para iniciar las operaciones. E inscriben el capital social, inscriben el capital en el registro mercantil, diciendo que van a empezar con 5,000 quetzales o con 10,000 quetzales o con 1,000,000 de quetzales. Y todos lo simulan, no abren la cuenta temporal para tal inscripción y todo viene de un engaño o de una cuestión fraudulenta. Está constituida. La constitución de la sociedad puede haber existido en las 10 hojas de papel especial para protocolos donde el notario escribió todas las cláusulas que llevan la constitución, pero en sí no existen los famosos accionistas. Más que todo es una simulación o es una cuestión fraudulenta y no está plenamente constituida. Adicional a eso, dice que si no está plenamente constituida, se declara en quiebra, entonces esa acción lleva una sanción que está establecida para los directores, administradores, representantes y liquidadores. Y esta sanción está con una pena señalada con igual de lo quebrantado fraudulentamente culpable según sea el caso. Entonces, esta responsabilidad personal va unida con esta quiebra con dos tipos penales que van necesariamente unidos en cuanto a la quiebra fraudulenta, la responsabilidad personal y la quiebra de sociedad ilegalmente constituida. ¿Me explico? ¿Entendemos esto o no? ¿Sí? Entonces, allá en la quiebra fraudulenta, lo que leímos la vez pasada, la responsabilidad personal, y aquí la quiebra de una sociedad que desde el inicio nació mala. Desde el inicio fue constituida irregularmente. Ese es el epígrafe que tiene el tipo penal. Entonces, las sanciones son iguales a las que tiene el 350, que es igual al monto de lo defraudado o lo quebrantado o fraudulento. Si la capital social de la empresa era de 2 millones, pues esa es la sanción que le ponen de 2 millones. ¿Me explico? Bueno, concurso no comerciante. El concursado comerciante cuya insolvencia fuera el resultado, en todo o en parte de alguno de los hechos siguientes, será sancionado con prisión de 1 a 2 años. ¿Cuáles son esos hechos? Haber hecho gastos domésticos o personales excesivos y descompensados con relación a su fortuna, atendidas las circunstancias de su rango y familia. Aquellos que compran exageradamente jabón, escobas, gastos personales para una casa, que realmente son a lo que representa. ¿Ya? Bueno. Haber sufrido en cualquier clase de juego pérdidas que excedieren a lo que por vía del recreo, aventura en entretenimiento de esta clase. Un buen padre de familia. 3. Haber tenido pérdidas en apuestas cuantiosas, compras y ventas simuladas u otras operaciones de agiotaje, cuyo éxito depende exclusivamente del azar. Haber enajenado con depreciación notable bienes cuyo precio estuviere adeudado. Retardar su
presentación en concurso cuando su pasivo fuera 3 veces mayor a de su activo. Serán penados como cómplices del delito previsto en este artículo quienes ejecutaren con respecto al concursado cualquiera de los actos enumerados en los artículos 351. Bueno, entonces aquí se describen los hechos propiamente que están señalados como delitos. De 1 a 2 años es una pena en cuanto al comerciante que se encuentre insolvente, que ya no tenga fondos para disponer, fuera el resultado en todo o en parte de algunos de los hechos siguientes. Entonces aquí ya se señala los siguientes. Esto va dirigido para los comerciantes. El concursado no comerciante. El concursado no comerciante cuya insolvencia fuera el resultado de todo o en parte. Entonces ya describe los hechos acá. Eso se refiere a aquellos comerciantes que están insolventes, no tienen fondos para disponer, para pagarle a sus proveedores. Obviamente afectan a alguno de ellos. Y entonces en lo que corresponde a estos hechos los describe la propia ley. Es un delito que prácticamente se maneja en el ámbito del comercio. En cuanto a que alguna persona que ya no tiene mayor cosa para disponer en una empresa, entonces hay un grupo de acreedores que concursan para quedarse con algunos activos de la empresa. Y esta empresa es la que debe de vigilar si han incurrido en estos hechos de comprobar con el concurso. Algo muy difícil en el tema del derecho penal, porque esto más que todo se tienen que presentar todas las acciones de insolvencia que se han seguido en contra del comerciante. Decir, mire, estados de cuenta de los bancos donde ya no tiene solvencia. No se ha declarado en quiebra, pero está insolvente, no reacciona con los cobros, no hay una serie de deudas y porque se pasó de estos límites que se pusieron a disfrutar, gastaron más de la cuenta o invirtieron en juegos de azar o se fueron a jugar el casino y todo eso implicó la insolvencia. Esto también es delito y dice que serán penados como cómplices en el artículo que ejecutaron con respecto al concursado y cualquiera de los actos enumerados en el artículo 351. Y los 351 hablan de la complicidad, que están penados como cómplices los delitos de quiebra fraudulenta, quienes ejecutaran cualquiera de los actos siguientes. Y este 351 habla de los que están de acuerdo con esto. Esto no lo voy a preguntar en el examen, porque yo entiendo que esto es más que todo que ustedes lo vean en derecho mercantil, pero es necesario que lo conozcamos porque de alguna manera tienen ustedes la idea de que en el tema de comercio, en el tema de los casos de quiebra o de insolvencia, hay sanciones que se conocen y entonces ya nos vamos al código. Llega alguien a su oficina y le dice, mire, licenciado, fíjese que hay un infeliz ahí que no me quiere pagar y dice que porque como ya no tiene dinero en su empresa, no me paga. Pero a mí me debe esto, me debe esto, me debe esto, yo le llevé esto y no me ha pagado. No se ha declarado en quiebra, pero está insolvente. Entonces viene el otro y se le cobra y le dice, mire, ¿qué pasó? ¿Por qué no le quiere pagar a este señor? Entonces viene este señor y dice, mire, no tengo plata, estoy insolvente, aquí están mis estados de cuenta, mi estado de cuenta bancaria, mis estados financieros y me refleja que estoy insolvente. Hay un concurso y se determina los grados de por qué ellos han caído en insolvencia y eso es castigado conforme a los montos de lo que han operado. Para darles y es una prisión de 1 a 2 años siempre y cuando se les encuentre insolvente. Aunque ellos de una u otra forma tienen 1001 forma para salir. Que mire que yo a mí tampoco no me pagaron, que mis proveedores tampoco me han cumplido,
o sea, como una cadenita, ¿verdad? Y entonces ahí el Ministerio Público se queda como parado, porque dicen, bueno, mire, este es un caso que ustedes lo tienen que arreglar en lo civil, en la vía conciliatoria, arréglense, pónganse de acuerdo, y por la pena que tiene el delito, hay una posibilidad de agotar una conciliación. Háblense y pónganse de acuerdo, pierda cada uno de ustedes algo y recuperen lo que escasamente queda de la empresa o del comercio que tiene el concursado. Entonces, ya se pueden poner de acuerdo y ya levantan un acta y se rima. Yo me voy a quedar con esto, yo me quedo con las escobas, vos te quedas con las ollas, yo me quedo con los sartenes, el otro se queda con la cocina, qué sé yo. Ya se ponen de acuerdo, siempre y cuando lo permita en la pena que tiene estipulada. Entonces, y hay cómplices todavía, sí, en estos cómplices, si tienen o no participación si influyeron en esa insolvencia. Aquí el tema es la insolvencia del comerciante. Concursado. Concursado se refiere a que pueden disponer de los bienes siempre y cuando hayan incurrido en estos actos enumerados del 1 al 5 de este tipo penal. Bueno, la infidelidad fue derogada, los delitos contra la industria y el comercio, el uso indebido del nombre comercial también fue derogado, el desprestigio comercial sí está vigente, esto sí se alega en algunas vías civiles, no tanto en lo penal, 357. Y uso indebido del nombre comercial fue derogado. Quien imputare falsamente a otro un hecho que se le perjudique en el crédito, confianza o prestigio que mereciera en sus actividades mercantiles será sancionado con multa de 200 a 2.000 quetzales. Eso no tiene prisión. Si el hecho no constituyere otro delito más grave. Imputare falsamente a otro un hecho que le perjudique en el crédito, confianza o prestigio. Esto sucede en los comercios que tienen competencia. Yo no sé si ustedes aquí, alguno de ustedes es comerciante, pero esto ocurre. Usted está vendiendo chocobananos y un ejemplo muy abrupto, ¿verdad? Y usted los está dando a 5 quetzales. Pero viene su vecino y también pone una venta de chocobananos y los da a 1 quetzal. Pero le agrega eso es como competencia desleal, ¿va? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero le dice, no compren chocobananos del otro señor porque él los hace con agua del chorro. En cambio, yo los hago con agua salvavidas. Y ustedes saben que el agua del chorro tiene larvas, tiene bacterias, tiene esto y tiene el otro. Y entonces perjudica al otro, el crédito, la confianza o prestigio. Entonces, esto no tiene pena de prisión, pero sí tiene pena de multa. Entonces, este desprestigio comercial ocurre en Guatemala a montones. Cualquier competidor suyo va a hablar mal de su producto, va a decir que máxime si es de alimentos. Si es de alimentos, va a decir que no lavan los trastos, que no limpian esto, que no hay medidas de sanidad, qué sé yo, aunque sean cuestiones eminentemente administrativas en el tema de la salud. Pero puede de alguna manera afectar a otra persona cuando éste demuestre que lo que está en el marco de su comercio lo está haciendo de una manera correcta. Sin embargo, el otro es una imputación falsa que hace a otro comerciante. Aquí se entiende que estamos en el ámbito de comercio, entonces un hecho que perjudique el crédito, este hecho que perjudique este crédito es el problema. Entonces, esto ocurre en los mercados. Esto ocurre en las ventas de los puestos que se pelean en los mercados por
y desprestigian al otro. O ocurre también en los comercios grandes, de reputación de otro nivel, de grande escala, en la cual una empresa pues publicita algo que imputa falsamente a otra empresa de la otra. O sea, no es la calidad, este está vendiendo hierro y hay otra empresa de hierro, le imputan que ese hierro no es los grados que tienen a su resistibilidad y que por eso no pueden ser más fuertes que los otros. Y cuestiones así. Y se está vendiendo camiones, pues dice, mire, ese camión salió de mala marca. Estoy hablando ya de comercios de otro nivel que pueden también existir en esto. Así que nuestros camiones no sirven porque a los 5.000 kilómetros fallan y que no tienen la fuerza necesaria para subir una cuesta cargados. Qué sé yo, cualquier cosa. Vehículos, lo que sea. El ejemplo del chocobanano, pues, más que todo como para que vayamos entendiendo. Es algo muy entendible el desprestigio comercial que recae en una pena únicamente de multa. ¿Estamos bien con esto? Y la competencia desleal, que era lo que hablábamos inicialmente, es el dar un precio por otro a costa de que se pierda, solo para afectar al otro. Dice quien realizare un acto calificado como de competencia desleal de acuerdo a las disposiciones sobre la materia contenidas en la ley de propiedad industrial, será sancionado con una multa de 50.000 a 100.000 quetzales, excepto el hecho que constituya un acto de violación de derechos de propiedad industrial, tipificado en el artículo 275 de este código, que son los derechos de propiedad industrial, que yo creo que ese ya lo habíamos visto. 275 es. Entonces, este delito de propiedad industrial dice, hay varios que ya fueron derogados, que hay que ponerse al día, que los pasaron a... Este código sí está nítido. 200, violación a los derechos de propiedad industrial. Dice, sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Eso sí tiene prisión. Y una multa de 50.000 a 700.000 quetzales, quien sin el consentimiento del titular de los derechos realiza cualquiera de las siguientes acciones. Introduzca al comercio, venda, ofrezca vender, almacenar o distribuir productos de servicios protegidos por un signo distintivo registrado o que falsifique dichos signos en relación con los productos de servicios que sean idénticos o semejantes a los que están protegidos por el registro. Comercie con un nombre comercial, emblema, expresión o señal de publicidad protegido. Introduzca el comercio, venda, ofrezca, vender, almacene o distribuya productos de servicios protegidos por el signo distintivo registrado, tras haber alterado, sustituido, suprimido dicho signo parcialmente o totalmente. Use, ofrezca, vender, almacene o distribuya productos o servicios con una marca registrada similar en grado de confusión a otra, tras haberse emitido una resolución que ordene la descontinuación del uso de dicha marca. Bueno, ese es la violación de derechos de propiedad industrial. Este que estamos leyendo es el de competencia desleal. Esto quiere decir que hay una ley que se llama propiedad industrial. Cuando hablamos de propiedad industrial, estamos hablando que yo tengo mi marca, mi fórmula, tengo mi diseño, tengo mi logo, tengo las características de mi negocio. Y es industrial, lo tengo registrado de acuerdo a la ley de propiedad industrial. Dice, será sancionado con una multa de 50.000 a 100.000 quetzales, excepto el hecho constituye un acto de violación a los derechos de propiedad. Entonces, aquí habla de la competencia desleal, pero nos manda al 275, que es la violación de los derechos industriales. Entonces, si yo tengo un logotipo y viene otro comerciante y lo usa sin mi consentimiento, sin mi autorización, o lo ofrezca, o lo venda, o lo almacene,
como un distintivo y servicios protegidos está cometiendo el delito de propiedad industrial. En este de competencia desleal es que yo vendo más barato de un producto similar al producto que se está fabricando. Y entonces estoy incurriendo en una competencia desleal. La competencia desleal la vemos básicamente el ejemplo que realmente nosotros ponemos es el tema de nosotros los abogados. Y eso es para nosotros, para que lo tomemos en cuenta. Hay un arancel de precios que pone el abogado en cuanto a sus servicios profesionales. Y este abogado, pues, según el arancel y el medio de el servicio profesional del notario o del abogado, pues pone un precio en razón de los servicios que presta. Sin embargo, hay personas que estos mismos servicios los venden a un costo ínfimo. Eso quiere decir que, por ejemplo, una auténtica, el famoso ejemplo de las auténticas. Hay auténticas legalizaciones, esa es un acta notarial de legalización de documentos o de firmas, que el notario da fe que es copia fiel de su original o que la firma fue puesta en su presencia. Y obviamente por ese servicio que presta el notario, que da fe pública a los particulares, les cobra determinada cantidad de dinero. No les digo cuánto porque a veces da risa porque el notario no se merece eso. Por respeto a mis colegas, yo no puedo decir cuánto cobran. Pero hay algunos que son notarios también, pero cobran 5 quetzales. Y es más cara una mano de limones que una auténtica de un notario, especialmente alrededor de ahí de las oficinas de finanzas o de la corte, sin menospreciar el trabajo de los loables tramitadores. Pero eso sucede, entonces se considera como una competencia desleal. Entonces, hay muchas empresas o muchos usuarios que necesitan legalizaciones de documentos y legalizaciones de firmas. Y entonces, para que salga más barato, lo llegan a buscar a esos lugares para que ahí alguien, que sea notario o no sea notario, le consiga el sello de la legalización y eso ya tenga efectos legales en alguna institución del Estado o de la Administración de Justicia. Entonces, eso se ha considerado como el típico ejemplo de la competencia desleal. Entonces, es una competencia que el que estudió 5 años para graduarse, estudió 1 año para su privado y que le costó un gran sacrificio salir y que se desveló porque tuvo que hacer su tesis y al fin se graduó y bueno, lo único que le queda es ejercer su profesión como corresponde en el ámbito de la suerte, de lo que Dios le provea. Gracias a Dios hay conflictos. Yo les decía el otro día que los conflictos nos mantienen vivos. Los problemas de la gente nos mantienen, como la salud de las personas nos mantienen vivos a los doctores. Entonces, gracias a Dios hay clavos, y gracias a Dios hay problemas, y gracias a Dios hay relajos, y hay problemas que la gente está involucrada con la Administración de Justicia Penal, y entonces llaman a los abogados. Gracias a Dios hay chance de notariar, gracias a Dios hay legalizaciones que hacer. Entonces, pero tienen un costo, porque usted se quemó las pestañas 5 años, que esto se lo estoy diciendo ya ahorita para cerrar el curso, la clase. Se quemó las pestañas estudiando, escuchando al licenciado Ronald López todo hasta las 8:30 y tratando de entender cómo está el concepto del derecho penal, pero usted se fregó y se jodió. Y va a regalar su profesión y su carrera por una cantidad ínfima que no vale la pena. Eso se llama competencia desleal. Entonces, dan precios menores a menor precio, solo por fastidiarlo, solo porque usted no asuma
el precio que corresponde. Pensemos en los tubos PVC, por así decirlo, eso se me ocurre ahorita. El tubo PVC vale 10 para que usted lo venda a 11, pero viene otro comerciante y compra por montones y le sale a 8. Y entonces cuando le sale a 8, pues lo da a 9. Y usted se lo está dando a 11, entonces ¿a dónde se va a ir? Porque compran. De alguna manera hay algún tema de competencia desleal ahí. Fuerte el que más tiene, pero de alguna forma hay una competencia desleal ahí porque en el ámbito del mercado, el valor de un tubo PVC de media de 6 pies o de 6 metros vale 11 quetzales o 12 quetzales. Por ponerles un ejemplo, porque eso es algo que se ve en las ferreterías. El cemento. Me compran cantidades de dinero para comprar 10 quintalitos, pero hay un señor que compra una trailada de 500 sacos. No lo va a vender más barato que el otro. Entonces el otro se queda ante una competencia que no puede cumplir con eso. De alguna manera eso se ve ya en el ámbito del mercado y lo más común y típico que se ha hablado en una regulación de competencia desleal es que hay alguien que cobra menos del precio que es justo y necesario. Así es de que, compañero, piense usted en los esfuerzos que está haciendo actualmente. Va ya por el 5º semestre de la carrera de abogado y notario. Creo que ya va a la mitad. Si tira la toalla a estas alturas, sería una gran pérdida de dinero y de tiempo. Y obviamente, pues, se quedó en la mitad de la carrera y no va a poder continuar. Tiene que hacer esfuerzo y seguir para lograr graduarse de abogado y notario, porque la población lo está esperando, lo necesita. Aquí en Guatemala, los notarios y abogados se terminan, pues, no son para siempre. Entonces, tiene que venir innovaciones nuevas, con conocimientos nuevos, con ideas nuevas, que sepan manejar cuestiones virtuales de informática para que den un mejor servicio a la población. Nosotros ya estamos en el plano de los ser conservadores, que apenas podemos entrar a dar clases y nos podemos conectar, pero ya algunos abogados presentan algunas opciones más fáciles de atender al servicio a un usuario, tienen ya todo digitalizado. Y ese es el reto, que ustedes van a afrontar. No crean que ustedes van a trabajar con una computadora sencilla, van a tener que trabajar con una serie de mecanismos informáticos, virtuales, utilizando la IA, qué sé yo, que eso posiblemente nosotros que somos sus catedráticos ahora, pues solo lo van a tener ustedes en mente, pero ustedes se necesita que ustedes reconozcan ese esfuerzo de preparación que están haciendo en la academia para que de alguna manera no exista esa competencia desleal que ocurre actualmente, sino que ustedes sean los mejores cotizados a nivel nacional y a nivel internacional, ¿por qué no decirlo? En algún momento usted va a superarse en un tema, va a sobresalir en un área y esa área le va a dar mucha plata, le va a dar mucho dinero y usted va a ser un profesional reconocido de alto prestigio, que eso es lo que busca la Universidad de San Carlos, que sus profesionales, los hijos de la Universidad de San Carlos, sean aquellos que sean dotados de un prestigio nacional e internacional, que sean reconocidos y que sean aspirantes a los mejores puestos en la administración pública, en los mejores puestos de la administración de justicia, para que ustedes tengan esa satisfacción de que me fregué 5 años estudiando mi licenciatura, pero ahora tengo una maestría, tengo un doctorado y tengo más allá. Y eso me hace sentir satisfecho, tener bien a mi familia y ser de lo mejor, porque eso es lo que uno tiene que buscar. Así es que, compañeros, con eso me despido, como decía la canción, y les agradezco mucho la atención. Nos vemos el jueves, primero Dios, para continuar con el curso. Recuerden que nos quedamos con los delitos de... ¿Alguien tiene alguna duda? Ya vamos terminando el Código Penal. Ya solo unos 3, 4 puntos vamos a ver y ahí nos vamos a pasar a la ley de la mujer, a la ley del lavado y algunas cosas, porque quiero que platiquemos de las leyes especiales. Vamos a hablar de la ley contra la delincuencia organizada, vamos a hablar con la ley en la mano del delito de la corrupción y
Vamos a ver algunos tipos penales que van contra la Administración de Justicia y creo que con eso concluimos porque ya lo que nos espera es el examen final. Y el examen final creo que va a ser virtual porque según parece, los acuerdos que firmó el Consejo Superior Universitario es para que este semestre se concluya virtual por el no uso del campus de la Universidad de San Carlos. Así es de que son las 20 horas con 29 minutos y les doy muchas gracias por haberme escuchado. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún reclamo, que es el momento para hacerlo, si no, que cae. ¿Sí? Erika, adelante. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. Fíjese que yo estaba viendo que en el parcial que nos realizaron ahorita venían varios artículos, más o menos como 3 o 4 artículos que no vimos. ¿Así? ¿Cuáles eran? Fíjese que venían justamente los que estamos viendo hoy, venían ya del 340 para adelante. Así. Pero ahí Sí, había unas entonces- respuestas que decían ninguna de las anteriores. Ajá. ¿Ya? Entonces ahí en ninguna de las anteriores era donde tenían que ustedes que analizar. Este no era ese, entonces no era el otro. Fíjese, licenciado, que yo me fui más para adelante del código a buscar y sí los encontré Y se justo se como... recuerdan que sí, pero era lo mismo que yo le vengo diciendo desde hace tiempo, que nosotros no nos tenemos que basar en los tipos penales que ya hemos visto, sino que aprender a tipificar. Yo me fui a unos tipos penales que estamos implementando en el trabajo, porque también entró un material para el trabajo. Entonces, en esos tipos penales sí rebasábamos hasta donde llegamos. Sí, pues sí, solo esa era mi duda, licenciado, muchas gracias. No hay problema, Eric. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Mire, pues, lo que nosotros necesitamos es de que tomemos, ya les explicaba al inicio de la clase, que la clave es el verbo rector. Si ustedes localizan el verbo, si no está el verbo rector, mire, las preguntas es ninguna de estas no hay. Entonces, todas las preguntas que hicimos en este examen, había una opción que decía ninguna de las anteriores, porque no se ajustaba a lo que realmente era. Entonces, eso es lo que de alguna manera es el ejercicio que tenemos que ir haciendo para poder identificar cuál es el verdadero tipo que corresponde. Si no corresponde y el verbo rector no se encuentra o no está, pues no es esa, no es el delito. Eso es lo que yo quiero que ustedes analicen, porque esta es la modalidad de examinar virtualmente, es la única forma que se puede hacer así. Y el sistema nos da que sea las respuestas sí o no. Ya solo tenemos que poner la vaca nos da che. Tengo que poner che. Entonces, y así nos califica el sistema. Lamentablemente no lo podemos hacer en la forma tradicional porque no estamos en clases presenciales, pero sí se contemplaron los tipos penales que se les dejó en el trabajo. Entonces, de donde llegamos, estos tipos penales estaban contemplados. Yo voy parejo en el código, pero se recuerdan que habíamos dejado un trabajo que correspondía a esos tipos penales, entonces eso es la respuesta. Bueno, les agradezco mucho. Estamos a la orden. Nos vemos el jueves, primero Dios, a las 7 de la noche y estamos para servirles. Cualquier duda me escriben o cualquier cosa que necesiten, por favor. Buenas noches, Feliz